Señor, aunque comprendemos que es imposible contener en los límites cinematográficos una biografía tan amplia y tan trascendente como la de Su Excelencia, todos los que hemos trabajado en esta obra que acabamos de presentarle, desearíamos que nuestra labor estuviese a la altura del entusiasmo y la devoción que hemos puesto en ella. Nuestro deseo es rematar este apunte biográfico con la presencia actual de su protagonista. Y a tal objeto, si Su Excelencia lo permite, quisiéramos hacerle unas preguntas. Con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cuál es para Su Excelencia la clave del arco que cubre estos 30 años de la historia de España? Las cualidades permanentes del pueblo español, el haberle devuelto la confianza en sí mismo y la fe en España. ¿Cuáles han sido las influencias principales de pensamiento y de acción que han operado sobre su vida? Las de mando y responsabilidad, asumidas desde mi juventud y practicadas durante toda mi vida, con la meditación y análisis constante de nuestra historia y un afán permanente de mejor servicio. ¿Podría dar Su Excelencia un consejo a los 6 millones de españoles que por tener ahora 20 años no pudieron estar con nosotros en la Plaza de Oriente? Bien. Les aconsejaría que analizasen las motivaciones de nuestra cruzada, que comparasen la España que recibimos con la España que les legamos, que tengan siempre presente que no cabe una gran obra sin sacrificios, que el progreso de la patria se alcanza con las aportaciones de las sucesivas generaciones, que constituyen una cadena en la que ellos van a ser un eslabón, que para ello cuentan con el tesoro de virtudes del pueblo español, que el ser español ha vuelto a ser algo serio en el mundo, que constituimos la reserva espiritual del Occidente y que tenemos por consiguiente una alta misión que cumplir. ¿Ya los otros 24 millones? Para eso es que perseveren en su fe y en su espíritu de servicio y no se dejen vencer por la vida, que mantengan el orgullo de haber contribuido en forma decisiva al resurgimiento de la patria y que proyecten en sus hijos y sus sucesores este gran amor y este espíritu de sacrificio. Finalmente, Excelencia, ¿somos los españoles tan difíciles de gobernar como creemos o como a veces se nos hace creer? No, todo lo contrario. Como hombres de gran temperamento, tenemos acentuadas nuestras cualidades que nos hacen tan duros para la lucha como nobles y constantes en los servicios de la paz. Cuando los españoles se conocen, se estiman y se aman, al descubrirse mutuamente sus tesoros de virtudes. Por eso hay que intensificar entre ellos las relaciones humanas, destruyendo barreras y elevando y uniendo a las clases. Lo demás viene como añadidura. Estos 25 años de paz lo demuestran. Excelencia, le agradecemos el haber accedido a concedernos esta entrevista y le deseamos, para bien de España, que Dios siga guiando, como hasta hoy, el acierto de sus pasos. Nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias. Cuando se aleja de nosotros con el paso firme y seguro del que, como nos ha dicho, camina en una permanente de mejor servicio, nuestra atención se centra precisamente en esos pasos. Pasos que caminaron con la misma firmeza por las breñas de Marruecos que por las sierras de España o los andenes de Hendaya o Bordiguera. Pasos que caminaron siempre en línea recta para llevarle cada jornada a cumplir su promesa de engrandecer a España.